Muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Viviana Paola Cortés, soy actualmente estudiante de maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Quiero agradecerte por la entrevista que me das en este momento. Quisiera saber por favor tu nombre, tu edad y qué haces actualmente. Claro, gracias por invitarme. Buenas noches. Mi nombre es Juliana Nova, tengo 18 años y actualmente estudio pregrado en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, Juliana. El tema que nos convoca es educación, educación inclusiva. Cuéntame, ¿tú sabes algo del tema? ¿Sabes algo de inclusión? Eh, para poder empezar. Claro, pues la educación inclusiva es un sistema educativo en el que personas en condición de discapacidad y neurotípicas, por decirlo así, conviven en un mismo espacio escolar y bueno, aprenden bajo un mismo método, pero se les adapta dependiendo de sus necesidades y estudié en un colegio que seguía este método. Explícame un poco cómo fue esa experiencia, por favor. Bueno, pues la verdad fue muy enriquecedora porque compartí con personas con talentos excepcionales, personas con discapacidad, con autismo, con Asperger, con síndrome de Down, eh, parálisis cerebral, entre otros. Y bueno, fue una experiencia muy chévere porque me permitió ver más en el entorno escolar, más que estudiantes, personas y compañeros y amigos. Muy bien, Juliana, gracias. Eh, entonces, ¿cómo la escuela promueve la participación, la curiosidad y la libertad a partir del ejercicio formativo en personas con discapacidad? Bueno, si hablamos de la escuela estándar, que se puede hablar como la escuela tradicional, aunque últimamente ha habido como un guiño hacia la inclusión, las personas con discapacidad siguen segregadas, por lo que cosas como la libertad y la curiosidad, que lo veo más como la creatividad del estudiante, no se desarrollan tanto como podría ser, y la participación entre estudiante-estudiante y profesor-estudiante es muy limitada. ¿Por qué crees que no se desarrolla como debería ser? Porque se le tienen prejuicios a las personas con discapacidad, así como hay muy poco conocimiento acerca de la discapacidad en sí y de la educación inclusiva en la mayoría de colegios e instituciones de educación superior. Bueno, entonces, siendo así, ¿cómo crees que es el trato que se le da a los niños, niñas, jóvenes, personas con y sin discapacidad en el contexto escolar? Bueno, pues como te decía, estas personas han sido muy segregadas en el contexto escolar, si bien en el colegio se puede controlar un poco, ni los profesores ni los estudiantes reciben una capacitación o conocimiento acerca de la discapacidad y bueno, es muy visible que en la educación superior, como universidades, técnicos y demás, no hay mucha oportunidad, convocatoria e inclusión hacia las personas en condición de discapacidad. Bueno, en este sentido, Juliana, ¿cuál sería el aporte que le hace la familia, la escuela, la sociedad a las personas con discapacidad? Eh, Reiterando, yo creo que todo está en el conocimiento cercano de las personas y del sistema, porque muchas veces la familia también peca en la educación que se le da desde el hogar, porque a las personas en condición de discapacidad se les puede infantilizar, tratar de inferiores, por decirlo así, porque no hay un acercamiento de otro tipo más que familiar. Lo mismo en el ámbito educativo y en el ámbito social. Se ve mucho que hay prejuicios en cualquier parte, ni siquiera está la infraestructura para muchas personas que lo necesitan, el sistema de salud no es muy eficaz para ellos y ellas. Y bueno, un sinfín de ejemplos que te puedo dar más en el contexto latinoamericano y nacional. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué tendría que cambiar el Estado colombiano para aportar significativamente al buen desarrollo educativo de la persona con discapacidad? Yo creo que se deberían crear más leyes en torno a la manera en la que las instituciones educan a sus niños, niñas y adolescentes, así como una
oportunidad, una plaza en el gobierno, en instituciones de salud, de educación, de deporte, de recreación a las personas en condición de discapacidad, porque se les tacha como incapaces y no se les da la oportunidad de pertenecer a esos cargos superiores, porque a pesar de que se conozca acerca de la discapacidad, no se puede si no se tiene el ejemplo y la experiencia de una persona en condición de discapacidad. Bueno, Juliana, finalmente quisiera darte las gracias y quisiera preguntarte o si nos quieres hacer un comentario acerca de este tema que nos convoca hoy. Bueno, pues realmente creo que este acercamiento que tuve hacia la educación inclusiva me permitió ver la discapacidad desde una forma diferente, ¿sabes? No tomar con prejuicios a las personas y por lo que, cómo se ven, por cómo hablan, por cómo actúan, sino me ha permitido conocer sus experiencias, sus vivencias, que son personas tal como nosotros, que todos tenemos nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestras dificultades en otras cosas y eso es lo que tenemos todos. Entonces, bueno, creo que el Estado colombiano debería hacer algo más acerca de esto, ya que es un tema que no se habla, no se ve mucho, ni en la academia ni en lo público. Bueno, Juliana, quiero agradecerte por la entrevista. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. Claro Mil que sí. gracias. Gracias a ti.